amigos? Muy buenas noches. Soy Fernando Peixoto y es un gusto saludarte desde Brasil para toda la América Latina. Y hoy tenemos una edición muy especial de Odontología Digital Interactiva. Hoy vamos a tener 4 doctores que trabajan de maneras distintas en sus consultas con el sistema CAD/CAM. Y lo más interesante del sistema CAD/CAM es que yo particularmente no conozco 2 profesionales que trabajan exactamente de la misma manera, ¿sí? Entonces, el sistema digital es un sistema que puede adaptarse a cada rutina, a cada necesidad, a cada realidad del dentista, del profesional, ¿sí? Hoy tendremos 4 doctores expertos en el sistema. Empezaremos con el doctor Orlando Malca, de Perú, que va a hablar sobre el acabado mecánico, textura y pulido mecánico de las restauraciones usinadas con el sistema CEREC, ¿sí? Después vamos a tener el doctor Leopoldo Vega, de México, y él hablará sobre el flujo digital en la rehabilitación de implantes unitarios. Luego tendremos el doctor Jimmy Franklin Peredo, de Bolivia. Te quedaste mudo. Yo estoy mudo. Ahora no. En un momento te quedaste mudo. Tendremos el doctor Jimmy Franklin Peredo, de Bolivia, ¿sí? Y el doctor Jimmy hablará sobre el restablecimiento de la dimensión vertical en pacientes con bruxismo severo. Y para cerrar con llave de oro, como hablamos aquí en Brasil, tendremos el gran maestro, nuestro gran amigo Rodrigo Pino Conrads, de Chile. Y Rodrigo va a hablar sobre implantes cortos con CEREC y cirugía guiada. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Orlando Malca, de Perú. Doctor Orlando es cirujano dentista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, especialista en implantología oral integral, diplomado en rehabilitación oral, es consultor de implantes de Straumann Group, es trainer de Sirona en Perú y es consultor técnico dental. Doctor Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por tu participación en nuestro evento. Es un placer compartir el poco conocimiento que uno tiene para los colegas. Hoy voy a compartir mi pantalla para ver, es un caso en el cual tengo muchas consultas, el por qué me llaman y me dicen, Orlando, yo para tener todo el sistema CEREC tengo que tener mucha ayuda, tengo que tener mucha experiencia con la parte, tengo que tener un técnico al costado. Me llaman muchos doctores que hacen estética, yo le digo, no, este es una ayuda, no es un 100%, pero es una ayuda, para mí es una ayuda de 99%, ¿no? Pero sin embargo, eso no nos quita el que nosotros, la experiencia, la capacidad de poder tener el arte, tenemos que completar a un 100%. Como les digo, la perfección, para mí, nos acercamos. Esto nos ayuda a acercarnos. Ahora voy a presentar un caso de carías donde solamente he usado el escáner, la fresadora y mi kit de pulido manual. ¿Por qué quiero presentar esto? Porque todos me dicen, Orlando, pero si yo me meto al flujo digital, tengo que tener muchas cosas. No. Es algo, voy a presentar un caso muy simple, donde viene un paciente. Hoy en día mis pacientes vienen con el color, vienen con una foto. Gracias a Dios tenemos un programa acá juvenil donde todo el mundo se hace dientes blancos, donde no necesitamos hacer tanta maravilla de halo, de translucidez, y viene y me dice, doctor, yo quiero así como el artista Jimmy Peredo. ¿No? Yo quiero esos dientes blancos. Bueno, no hay ningún problema, se hace, doctores. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla
para, para presentar el casito de... Este es un Chersai que lo hago, no lo hago siempre, más, bueno, yo también soy técnico dental, tengo un poco más de destreza, ¿no? Pero el objetivo de presentar este caso es mostrar una de las tantas técnicas que tenemos, ¿no? Pero para mí esta es la técnica más fácil, menos complicada, cuando viene un paciente y te dice, doctor, yo quiero este color porque el artista de este programa lo tiene y yo lo quiero tener en la boca. Perfecto, no hay ningún problema. Llega mi paciente y, ojo, y me dice, y por si acaso voy a viajar en 2 o 3 días. Perfecto, no hay ningún problema. Llega mi paciente, ¿no? En sesión fotográfica, analizamos, vemos todo, ¿no? Acá estoy presentando la foto, cómo llega la paciente y la foto, cómo se va. Hago mi escaneado. Al momento que yo ya hago mi escaneado, doctores, automáticamente mi asistenta o mi colega ya está sacando el STL para... Yo normalmente me gusta imprimir mis modelos para que cuando yo tengo mi fresado, después que he hecho mi escaneado, mi diseño, llego al momento del fresado, me gusta con mi kit manual asentarme en un modelo, porque hay veces cuando estás trabajando tus carillas en el modelo, en tu mano, en el aire, es tan delgado que se te fractura o pasan varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo imprimo mis modelos, tengo una impresora que me imprime los modelos bien rápidos, 35, 40 minutos, mientras yo estoy haciendo mi diseño, mi fresado. La asistenta está imprimiendo, está lavando el modelo, fotocurando el modelo. Entonces, yo ya cuando ya empiezo a tener mis carillas fresadas, ¿no? Trato de asentar, antes de probar en mi modelo, trato de asentar en mi modelo. Pero para esto, yo involucro al paciente, yo lo cito al paciente y yo le digo, yo te lo voy a hacer, yo voy a hacer tus carillas en toda una mañana. Cito a mi paciente 9 de la mañana, termino 1:30, 2 de la tarde, pero tengo al paciente sentado a mi costado, involucrándolo en todo el procedimiento. Yo le digo a mis colegas que este kit que yo tengo es mi horno de glaseado. Este kit que yo tengo, que yo les presento, es mi horno de glaseado. Tengo mis fresas para texturización, para desgaste, tengo mis cauchos, tengo mis cerdas para pulir. Esto es lo que yo empiezo a modificar las carillas que yo he fresado, que yo he diseñado. Doctores, me dicen, Orlando, yo tengo el mismo sistema que tienes tú, pero no me sale como lo haces tú, porque yo agarro, freso, escaneo, diseño, salen mis carillas, las mando a glasear, pero no me gustan, me dicen. Es que yo les digo, doctores, el arte lo tenemos nosotros en las manos. La experiencia la tenemos. Nosotros tenemos que ir retocando. Tenemos que dar unas cositas, unos tips, desgastar. Por ejemplo, esto es una prueba que después que yo he hecho en mi modelo impreso, me gusta probar en húmedo. Me gusta probar en húmedo en la boca del paciente y ir mostrando al paciente, porque no le he hecho un mock-up, ¿no? He hecho un diseño muy rápido, muy de la mano del paciente. Le digo, mira, te gusta así, te gusta así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces el paciente, cuando ya nosotros tenemos las carillas cementadas en boca, te dicen, bájale un poquito de volumen acá, que un angulito acá, y si nosotros tenemos una carilla glaseada o maquillada, todo ese glaseado, ese maquillaje nos lo podemos llevar, y el pulido manual no es igual que el pulido con el glaseado. Entonces, cuando me llega un paciente que me dice, doctor, yo quiero este color uniforme, no, automáticamente yo hago pulido manual. Porque sé que ese paciente por ahí me ha decidido, doctor, retóqueme acá, retóqueme acá. Cuando yo sé que un paciente va a venir y me va a pedir
un halo, una translucidez, ahí sí me tomo mis 2 a 3 días. Entonces, doctores, cuando yo hago mis carillas fresadas, yo pruebo en mi modelo, hago mis retoques en mi modelo y hago mis retoques en paciente con el kit que les he mostrado, ¿no? Para mí, doctores, este kit, como les vuelvo a decir, es mi horno de glaseado, ¿no? Entonces, este kit me va a permitir hacer mis modificaciones tanto en boca, ya antes de cementar o después de cementar. Este kit para mí, doctores, es una maravilla, me simplifica la vida. Acá les muestro una carilla ya cementada, después que yo he hecho todos mis retoques, todos que el paciente me ha dicho, perfecto, ahí queda. Ahí recién yo, entonces, empiezo a cementar mis carillas, y luego de que yo tengo mis carillas cementadas, por ahí te dice, doctor Orlando, ¿qué le parece si hacemos una cosita más acá? Bueno, no hay ningún problema, le digo. Empiezo a desgastar ya mis carillas cementadas, pero como le digo, doctores, esto, el pulido manual para mí, es una maravilla. Me simplifica la vida, hago un chairsai, en una mañana puede ser, o en una mañana, o puede ser en una tarde, ¿no? Pero otros me dicen, Orlando, yo también tengo mi cauchito, no me sale el pulido. Pero doctores, cuando yo le digo, muéstrame tu kit de pulido, me muestran un solo caucho. Doctores, hay una curva de aprendizaje. No es que, sí, me dijo el doctor Orlando, el doctor Pepito, que si yo me compro el kit, me va a salir igual. Tenemos que ir practicando. Esta máquina, la fresadora y el escáner, no es un todo, doctores. Nosotros tenemos el arte en la mano. Ese arte que nosotros hemos hecho una carilla de resina a mano alzada, ese arte tenemos que pasarlo al afinamiento, hacer texturización, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos un resultado donde el paciente nos va a decir, perfecto, doctor, así es como quería. El único problema de esto es que no podemos aumentar nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago un diseño, yo trato de expandirme, de aumentar un poquito para que me dé opción de hacer mis desgastes, ¿no? Y otros me dicen, Orlando, pero si yo uso normalmente, en este caso, uso un bloque BL2, que a simple vista es blanco. Entonces, yo empiezo a jugar con el espesor. Para darle esa degradación de color. Acá en esta carilla se ve que no es un color uniforme, ¿no? Le he hecho desgaste de mis aristas, mis lóbulos, he jugado con el espesor de las carillas, ¿no? Y he jugado con el color del sustrato. Para poder tener una degradación de color y no me salga un color uniforme blanco, que particularmente a mí no me gusta, ¿no? Pero como viene el paciente y me dice, doctor, yo quiero el artista blanco, que quiero reírme y quiero que se vea blanco. Particularmente a mí no me gusta eso. Entonces yo trato de convencer al paciente, trato de jugar con los cementos, con el color de los cementos, para que haya una pequeña degradación y no se vea tan artificial, ¿no? Doctores, cuando yo ya termino, ya estamos conforme tanto el paciente como yo, igual, sigo haciendo unos retoques, hago mi pulido final. Después del pulido final, llego a obtener estas carillas. Esta es una paciente que tenía la línea media muy corrida, pero quería tener los dientes más blancos. Acá no sé si pueden apreciar, hemos realizado las carillas superiores y no le puse las carillas inferiores para que vea el contraste que hay y el cambio que hay. Entonces, doctores, con esto no quiere decir que solamente es hacer un pulido manual. Normalmente cuando yo hago un glaseado, mi gusto para mí, cuando yo termino un glaseado, yo bajo el pulido, el brío, manualmente.
manualmente. Entonces, doctores, este, por ejemplo, es un caso con maquillaje muy bonito, y este es un caso muy especial donde ya un paciente te pide cosas internas del paciente, que yo tenía translucidez, que yo tenía mis mamelones. Hoy en día, doctores, el paciente ya no viene y se sienta y abre la boca y le hacemos y bueno, pues doctor, ya está. No, hoy en día el paciente llega a tu consulta, te habla de materiales, te habla de muchas cosas, ¿no? La tecnología nos ayuda mucho, doctores, nos facilita la vida, pero ahí, dependiendo de los pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si necesita hacer un cut bash, si necesita hacer un pulido solamente una monolítica, depende, doctores. Para mí, en mi experiencia, este es el sistema más simple que lo puedes hacer o en una mañana o en una tarde, sin necesidad de tener un horno de porcelana para glasear, sin necesidad de tener un kit de maquillajes, sin necesidad de tener otras cosas. Solamente con el hecho de tener este kit, tu fresadora, tu escáner y buenos materiales, este es un caso hecho con feldespato, podemos lograr la aceptación del paciente que nos pide, doctores. Este es un caso muy simple, yo lo veo muy simple, no veo un caso complicado para desarrollar, pero doctores, el arte que tenemos nosotros, tenemos que complementarlo con el escáner y la fresadora. El diseño, no hay ningún problema, puede ser un diseño perfecto, pero por ahí, doctores, siempre el último toque del sabor lo ponemos y lo tenemos que poner nosotros. Esa es mi humilde apreciación. Yo les comparto lo poco que uno sabe, ¿no? Porque estamos en un proceso de aprendizaje, doctores, y eso es lo único que yo les puedo decir, que la ayuda que nos da la tecnología hoy en día. Eso sería todo, doctores. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta estaremos respondiendo. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Recordando a los amigos que las preguntas debemos hacerlas en el botoncito Q&A, Question and Answers, ¿sí? Y el chat también está disponible para que hablamos socialmente, mandamos abrazos para los amigos, ¿ok? Pero las preguntas sobre las ponencias, sobre las charlas, es en el botón Q&A, Question and Answers, ¿ok? Amigos, ahora vamos para la próxima presentación con un nuevo talento que está empezando a hablar hoy también por Dentsply-Sirona, ¿no? Y es el doctor Leopoldo Vega de México. Doctor Leopoldo va a hablar sobre el flujo digital en la rehabilitación de implantes dentarios. ¿Ok? Amigos, con ustedes, doctor Leopoldo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por la introducción y por lo de nuevo. No soy tan nuevo, pero ahí vamos. Y al doctor Orlando, muchas felicidades por su presentación. Excelente presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla. Si me pudiera nada más dar el check de que sí está todo bien, ¿se ve bien? Perfecto, doctor. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, puedo. Perfecto. Muy bien, pues bueno, como lo comentaba el doctor Fernando, voy a compartirles un poquito de lo que hacemos en el consultorio, el tema de flujo digital en la rehabilitación unitaria sobre implantes. El proceso del flujo digital en un implante es muy parecido, casi igual a lo que hacemos con el CEREC en la restauración sobre un diente natural. Hay que hacer una impresión, un escáner digital, hay que hacer eso en un diseño sobre el software del CEREC y posteriormente hacer la producción en nuestra fresadora, ¿ok?
Entonces, imaginemos que ya regresa nuestro paciente después de haber pasado por nuestra cirugía, regresa a los 2 o 3 meses, ojalá y que regrese con un perfil de emergencia y con unos tejidos así sanos, sin irritación. Y ahora la pregunta sería, ¿qué aditamento vamos a escoger para hacer nuestro flujo digital? Les quiero presentar este aditamento que es el famoso T-Base. El T-Base, créanme que ha venido a revolucionar muchísimo lo que es la rehabilitación sobre implantes. Si ustedes recuerdan, anteriormente cómo lo hacíamos, buscábamos en un catálogo y tratábamos de escoger un aditamento que más se pareciera a lo que nosotros teníamos como idea de rehabilitar nuestra pieza, nuestra restauración. Sin embargo, muy pocas veces quedaba como nosotros queríamos. Pues bueno, ahora con este aditamento, con el T-Base, podemos hacer un aditamento exactamente igual como nosotros lo estamos diseñando lo estamos planeando desde un inicio. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que podemos hacer con este aditamento? Básicamente son dos tipos de restauraciones. Una corona cemento atornillada, que es nuestra restauración cementada a una subestructura que puede ser en circonia o el material que ustedes gusten. Y esta restauración, esta subestructura va cementada al T-Base. O por otro lado, puede ser la corona monolítica cementada al T-Base. ¿Ok? Hoy en día, la odontología digital ha estado ganando muchísimo terreno en las compañías dentales. Cuando yo empecé, el área de restauraciones o de materiales dentales era muy poquita, estaba muy limitada, pero hoy tenemos, yo creo que mucho más alternativas que de manera analógica. Hoy tenemos pues circonia con diferentes sustratos, el telio, lo que es el PMMA, tenemos disilicato, silicato, restauraciones, materiales híbridos, que esos no existen en la manera analógica. En fin, hay una gran cantidad de materiales con los que podemos nosotros restaurar a nuestros pacientes, rehabilitar a nuestros pacientes. Pero ojo, muy importante, hay que saber cada característica de estos materiales, sus indicaciones, contraindicaciones. Todos son buenos si sabemos esta parte de estos materiales. Todos pueden ser indicados dependiendo si nosotros le damos una leída a las indicaciones de estos materiales. Ningún material de estos es para todos los casos, ¿ok? Es muy importante eso. Y aquí es un pequeño corte de una tabla muy extensa en la cual nos habla de cómo podemos escoger nuestro T-Base. Existen dos tipos de T-Base, que es el L, el regular o el grande, y el S. Dependiendo la indicación, yo les podría decir que yo jamás me ha tocado tener que comprar un T-Base de tamaño S, pero básicamente es indicado para anteroinferiores, para espacios muy reducidos, ¿ok? Y aquí viene en esta tabla, pues bueno, obviamente el implante, el tamaño de la plataforma. Con este tamaño de plataforma vamos a escoger si es un S el que vamos a tener que pedir o es un L. Vienen los códigos y algo muy importante es que viene el torque del tornillo la cual vamos a aplicar. No todos los tornillos se torquean a la misma medida. Y aquí en rojo subrayo lo que es la altura gingival. Es muy importante que nosotros podamos pedir nuestro aditamento con diferentes alturas gingivales, porque si nuestra marca de implante solamente tiene una altura gingival, no podremos rehabilitar como lo deberíamos de hacer, ¿ok? ¿Y por qué esto? Porque la altura gingival de nuestro aditamento influye directamente en nuestro nivel del margen óseo, ¿ok? Nuestro perfil de emergencia se compone de estas dos partes, de la altura gingival de nuestro aditamento y de la parte del margen de nuestro material a restaurar, ¿ok? Entonces, nuestra altura gingival nos va a dar la estabilidad en la cresta ósea y la parte de nuestro material nos va a dar la estabilidad al tejido blando, ¿ok? En esta radiografía del lado izquierdo está un implante con con una tapa de cierre, cómo mantiene ahí su nivel óseo. En la segunda, a los 3 meses, se hace la conexión con el pilar de cicatrización, pero vemos en la de la derecha cómo la altura que estoy mencionando de nuestro aditamento no tiene esta suficiente altura y nos estamos metiendo mucho a lo que es presionar a los tejidos y obviamente esto
va a ocasionar que la biología responda. ¿Y cómo va a responder? Obviamente reabsorbiendo el tejido vivo, que es la cresta ósea. ¿Ok? Aquí vemos cómo tenemos esta altura al momento de colocar el pilar de cicatrización y cómo ya aquí se está empezando a reabsorber, está respondiendo. ¿Ok? Otro caso muy parecido, aquí ya nada más tiene el pilar de cicatrización y vean cómo en la segunda parte igual sucede que tiene una altura gingival muy pequeña. Esto no se aplica solamente en los T-Bays, deberíamos de hacerlo en todos nuestros aditamentos. Creo que es una parte muy importante que a veces se nos olvida, que si nuestra compañía de implantes solamente maneja una altura gingival, pues hay que cambiar o hay que presionar a que nos consigan aditamentos con diferentes alturas gingivales. Como les comentaba, existen dos tamaños, el S y el L. Yo siempre he hecho el L, pero aquí los bloques, para el momento de pedirlos, muy importante que contengan entre paréntesis los tamaños para no confundirnos, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho, bueno, se ve la diferencia del tamaño de los T-Bays, ¿ok? Muy bien, entonces, el T-Base es un pilar maquinado, ¿sí? Básicamente contiene una muesca antirrotacional y su principal objetivo es servir como la base de titanio del pilar híbrido o corona híbrida. ¿Okay? Se puede utilizar como imagen de la localización y el ángulo del implante y obviamente cuando se utilice con su scan body en posición correcta y ahorita vamos a platicar lo que es el scan body. ¿Okay? Este es viendo de lado uno de los bloques del CEREC, cómo viene. Esto es bien importante mencionarlo porque yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que mi fresadora puede hacer perfectamente el agujero. Ojo, independientemente de esto, si la fresadora puede hacer un agujero en un disco, supongamos, si utilizas el T-Base no va a servir porque tienes que hacer un diámetro muy diferente al T-Base y esto va a ocasionar que la película adhesiva de nuestro cemento sea muy gruesa y causará filtración y esa filtración va a producir que ese cemento se degrade y la restauración se va a descementar, ¿ok? Y otra cosa muy importante es que al momento de cementar la posición de nuestra restauración no va a encajar perfectamente en la posición que le habíamos planeado, ¿ok? Entonces, cuando usemos un T-Base es para colocar en bloques para T-Base, ¿de acuerdo? Ok, este es el scan body. El scan body es la contraparte, la parte con la que vamos a hacer el escaneo, es el capuchón que asienta o ajusta en la parte superior del T-Base o el scan post. Ahorita vamos a platicar qué es el scan post, perdón. Contiene la ranura o la contraparte que se necesita alinear perfectamente en la muesca del T-Base o el scan post para poder capturar correctamente la posición de nuestro implante. Si este paso no se ajusta o no es correcto, de aquí para adelante todo nos va a salir mal. Simplemente la restauración no va a ir en el eje con la que lo habíamos planeado. Muy bien. Esta es la ranura. Nuestro T-Base es el scan body y así es como debe de ir asentado lo que es la ranura con la muesca. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si al momento de escanear tenemos nuestro T-Base y al momento de colocar el scan body no tenemos la visibilidad de la muesca del T-Base? Nos estamos perdiendo. Bueno, pues para esto existe este aditamento que es solamente para hacer el escaneo. Ese es el scan post. Es un poste de impresión digital que se usa para capturar digitalmente la localización y obviamente el ángulo del implante. ¿Ok? Es muy parecido a lo que es el T-Base, nada más que este aditamento solamente es para escanear nuestro implante. ¿De acuerdo? La parte superior es muy parecida al T-Base, solamente tiene la parte inferior que tiene esta extensión. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Y el ejemplo que les estaba mencionando, al momento de que nosotros no podemos capturar perfectamente, no tenemos esa visibilidad para que el scan body ajuste perfectamente la ranura con la muesca, bueno, pues para eso existe el scan post. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la impresión. Aquí estamos colocando lo que es un scan post. Se coloca el scan body y pasamos a hacer lo que es el diseño en nuestro software del CEREC. ¿Okay? Lo primero que te pide es, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Una corona retenida con tornillo o un pilar con corona? Yo les aconsejo irse por el camino siempre del pilar con corona, porque al final de cuentas, si nosotros quisiéramos hacer una corona retenida con tornillo, lo podemos hacer. Y si queremos hacer el pilar con corona, también lo podemos hacer. Hay la opción más adelante de poder hacer la división. Sin embargo, si aplicamos la corona retenida con tornillo, no podemos hacer la diferencia. ¿De acuerdo?
Siempre, siempre tratar de colocar pilar con corona para tener las dos opciones. Muy bien. Colocamos el modo de diseño que es individual biogenérico. Le pedimos al software que vamos a utilizar un disilicato para hacer el pilar, en el caso que hiciéramos el pilar, igual también un disilicato para hacer la restauración. Y en mi caso, la marca de implante se encuentra en el T-Base, en la zona de T-Base de Dentsply Sirona Others. ¿Ok? Nos vamos a la marca del implante y al tamaño de la plataforma. ¿Okay? Aquí es donde nos pregunta el software con qué tipo de aditamento lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer con un T-Base o un Scan Body, perdón, un Scan Post. Yo le pongo el T-Base, bueno, perdón, el Scan Post en este caso. De aquí para atrás era todo exactamente igual el flujo digital que cuando lo hacemos sobre un diente natural. Aquí ya cuando lo hacemos con implante, el software nos pide que coloquemos este punto en lo que es la arista de la pirámide del Scan Body. ¿Okay? Lo siguiente es editar la línea base o el límite, lo que es el perfil de emergencia. En esta parte es establecer el eje de la restauración. Aquí podemos todavía mover, nos da un poquito de margen para poder mover este eje a como más nos convenga. En los parámetros, cuando tenemos la mayoría de piezas, siempre procuro que tengamos cifras en negativo, tanto para lo que es la fuerza cruzal como los contactos dinámicos. Recordemos que el implante no tiene ligamento periodontal. En este caso, a este paciente le habían dicho que no había posibilidad de hacer un implante, que porque no tenía el espacio suficiente. Y lo que hicimos fue ponerle el implante y hacer una premolarización para que no se hiciera un puente. Muy bien. Aquí ajustamos todo lo que son los espacios interproximales, oclusales. Revisamos que esté todo el diseño como nos guste, como lo habíamos planeado. Y listo, y aquí hacemos ya la producción de nuestra restauración en nuestra fresadora. Hacemos nuestro stain y podemos glasear. Obviamente en la parte que va en contacto con nuestros tejidos blandos, aquí es pulir, no es glasear. Aquí nos tomamos el mayor tiempo posible para pulir lo más que podamos. ¿Okay? Y bueno, y el tratamiento del T-Base antes de cementar, ojo, si nuestro T-Base de la marca que vayamos a trabajar es liso, sí se puede pulir. Si tuviera algún tipo de textura, algunas ranuras para tener mayor retención, no es necesario hacer un arenado, ¿ok? Pero bueno, ya queda a consideración de cada quien. Si tiene alguna textura, el arenado lo podría eliminar. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar un primer para metal y vamos a seguir las indicaciones de adhesión de la restauración, del material de restauración que vayamos a ocupar. En este caso es una porcelana vitria y hacemos todo el procedimiento de grabado. Okay. Colocamos el primer y vamos a colocar el adhesivo tanto en el T-Base como en la parte interna de nuestra restauración. Okay. Aquí ya estamos terminado, ya colocamos la restauración final y esta es básicamente la imagen con la que siempre termino cuando hacemos una rehabilitación sobre implantes. Aquí deberíamos de tener pues superficies respetando la biología, no invadiendo nuestra cresta ósea, teniendo líneas, superficies lisas y no teniendo ángulos rectos para poder tener un buen control de nuestros tejidos. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya por último nada más una frase de Mac Lupensky, que es un mexicano de nacimiento muy conocido por acá, mercadólogo, que dice, entiende la tecnología, en el futuro habrá dos tipos de personas, los que obedecen a las máquinas o los que mandan a las máquinas, ¿ok? Pues muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, Fernando. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias tú, Leopoldo. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Mira, amigos, aún tenemos más 2 ponentes hoy y acordando aquí, recuerdo que para enviar las preguntas deben enviar para Q&A en el botoncito hacia arriba en su pantalla. ¿Ok? Y luego, bueno, vamos para el próximo ponente. Es Jimmy Franklin Peredo, de Bolivia. Jimmy,
va a hablar sobre el restablecimiento de la dimensión vertical en pacientes con bruxismo severo. ¿Ok? Jimmy. Prosiga. Todo bien. Por favor. Felicitarles Todo bien. a doctor Orlando, doctor Leopoldo. Ya, nos dan ya preámbulos para lo que sigue. Buenas pautas. Quiero felicitarlos. Es un gusto conocer y compartir este momento con ustedes de este coloquio de casuísticas clínicas que solo nos acrecenta, ¿no? Porque la curva de aprendizaje en este mundo digital por el momento se ve casi infinito porque es un progreso continuo, ¿no? En todo lo que es digital. Entonces les dejo un saludo. Saludo, doctor Fernando, más una vez. Es grato verlo. A María, como siempre. Y cuando guste, doctor, me permite compartir la pantalla y este caso. Sí, doctor Leopoldo, por favor. ¿Perdón? Su pantalla aún está compartida. Discúlpame. Listo. Listo. Con permiso. Ahora sí. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Se ve? Sí, sí, tranquilo. Perfecto. Hay una breve presentación, además que el doctor Fernando ya hizo las presentaciones. Estudié en la Universidad de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Tengo especialidades en cirugía y traumatología bucomaxilofacial e implantología. Docente de la maestría en la disciplina de implantología en la Universidad UNITEP. Y hoy en día soy cursante de la especialidad en odontología e implantología digital en el Instituto de Odontología Digital del Dr. Mucay. Quiere decir que todavía estamos en andamiento de formación en todo lo que es la era digital, principalmente para nosotros que éramos cirujanos solo humanos mismos. Ahí en Brasil nos conocen como brutomaxilos en algunos casos, pero nos estamos preparando para lo que es los días de la era digital. Perdón, solo un momento. Ahí. Bueno, yo soy nacido y criado en Brasil, pero hoy en día vivo junto a mi esposa y mi hijita en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, ya hace unos 10 años más o menos. Es aquí donde me desarrollo profesionalmente y bueno, gozamos de una calidad de vida buena. Las distancias son cortas a diferencia de donde vivía antes, que es São Paulo. El caso que les quiero presentar no se trata sobre los protocolos en sí, sobre lo que es los conceptos del restablecimiento de la dimensión vertical. No quiero hablar sobre la etiología de la patología, a lo que lleva a los pacientes a tener ese tipo de padecimiento. Mi intención es mostrarles cómo fue el cambio en mi vida profesional, tratar ese tipo de pacientes, como era antes en el modo tradicional o analógico, y hoy en día como es con el flujo digital. El doctor Fernando Peixoto me hizo la llamada para esta invitación, esta grata invitación. Yo estaba justamente en Brasil, en un día viernes, y día domingo regresé aquí a Bolivia, y me encontré con un paciente que estaba en tránsito, un paciente que vino de Estados Unidos y tenía pocos días más para estar aquí y necesitaba hacer ese tratamiento. ¿No? Hicimos la recepción del paciente que tenía 34 años con desgaste acentuado en sus denticiones, pérdidas de guía canina, pérdidas de guías de los primeros molares, ya con la sintomatología del bruxismo, ¿no? Un bruxismo severo con cefaleas, tinnitus auditivo, pero sobre todo era un paciente con mucha hipertrofia en el macetero y con dolores en la palpación en los pterigoideos. Pero antes de eso, antes de mostrar ese caso, justamente es lo que yo quiero, esa es mi intención esta noche, hacer una pequeña comparación sobre lo que es el protocolo analógico y tradicional que hacía antes en mi clínica
para tratar a estos pacientes que tenían ya déficit de la dimensión vertical. Hacíamos una primera consulta donde diagnosticábamos el paciente y buscábamos ya la relación céntrica, determinábamos cuánto había perdido en su dimensión vertical. Analizábamos los desgastes de los incisivos, molares, premolares, etcétera, ¿no? Esa es la primera consulta. En la primera consulta aún hacíamos la toma de impresión preoperatoria, en el caso, y mandábamos los datos al laboratorio y las impresiones para que hagan el montaje en un articulador semiajustable. Y el laboratorio hacía su montaje y aumentaba en el articulador las dimensiones que habíamos sugerido. Ahí estaríamos hablando ya de lo que sería el primer día de trabajo, o en el caso cuando entregas la impresión no sabes si el laboratorio lo ha montado ese día o no. De repente seguramente es al segundo día. Los laboratorios comienzan a trabajar y haciendo el encerado diagnóstico, ya en el articulador montado, donde conlleva también entre 2 a 3 días. Yo les estoy comentando la realidad que vivíamos en cuanto a disponibilidad de laboratorios aquí en Cochabamba, Bolivia. De repente en Brasil o en sus países eran más eficaces, más rápidos la entrega de estos tipos de trabajos, pero aquí generalmente en un caso óptimo demoraban entre 3 a 4 días útiles para poder terminar un encerado diagnóstico. Para una segunda consulta era citada el paciente, tomábamos la impresión del encerado y transferíamos ese mock-up diagnóstico a la boca del paciente y esperábamos los feedbacks que el paciente tuviese para nosotros corregir algunas imperfecciones o alguna inquietud que tuviese el paciente o algún malestar al usar el mock-up. En muchos casos dejábamos el mock-up entre 1 o 2 días para que el paciente termine de verse e identificarse, ¿no? Al percibirse en un espejo. Para la tercera cita del paciente, ya había transcurrido entre 5 o 6 días de haber empezado el tratamiento, los desgastes eran hechos en el consultorio y nuevamente hacíamos la toma de impresión, ya, la toma de impresión o moldaje del paciente y encaminábamos nuevamente ese trabajo al laboratorio, esperando que el laboratorio comience a trabajar ese mismo día, más 3 o 4 días para devolvernos las prótesis. Generalmente los laboratorios nos entregaban las prótesis sin el brillo, sin el acabado, de una manera más, vamos a decir, rústica, ¿no? Sin mucho detalle ni nada. Prácticamente era adaptación a los muñones, verificación de adaptación a los muñones, ¿no? Verificación de la parte volumétrica del paciente y función, ¿no? Función previa. Nos entregan el material, aquí lo llamamos de bizcocho, ¿no? De forma bizcocho, sin brillo, sin acabado, como les digo, de una forma muy, muy rústica. Para después devolverlos al laboratorio, si no tiene que hacer grandes modificaciones, entregarnos listos para la cementación. Y mismo así, después de hacer el acabado final laboratorio, siempre un ajuste oclusal era de rutina, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí más o menos el paciente nos visita entre 4 a 5 o 6 consultas, dependiendo de que si el flujo camina de forma satisfactoria. Y estamos hablando de 12 a 14 días en un caso óptimo de trabajo. Entonces, era imposible que yo pueda realizar este caso a este paciente en tránsito en 3 días, como era. Yo tenía lunes, martes y miércoles. El paciente viajaba miércoles a las 8 de la noche a Estados Unidos. Entonces, en conclusión, llegamos al resultado final de este protocolo analógico tradicional en promedio de 12 días, ¿no? Es mucha espera. Para quien ya comenzó a trabajar con lo digital, eso ya está fuera de padrón. Los padrones ahora son más inmediatistas.
mismo tratándose de chart size, ¿no? Ahora les voy a hablar del protocolo digital que seguimos en este paciente. Fue tan rápido, tan satisfactorio, ¿no? Comenzamos con la primera consulta, recibimos al paciente de esa manera, con desgastes, pérdidas de guías total, ¿no? Ya fue diagnosticado. Hicimos el restablecimiento de la dimensión vertical con los hilos Roca. Eso fue en la primera consulta. Inmediatamente también fue ya hecha las esculturas y preparación en los muñones en la primera consulta, de forma inmediata. Tan inmediata que se puede ver aquí en el escaneo que todavía tenía un poco de las encías tan hemáticas, ¿no es cierto? Pero era correr o correr. Generalmente cuando tengo este tipo de pacientes con un poco de sangrado, hacemos un tratamiento de horas para que pueda parar el sangrado y nosotros tener un escaneamiento mucho más preciso todavía, más limpio en todo caso, ¿no? En la administración del caso, colocamos como coronas normales, pero los elementos del 13 al 23, todo el sector anterior, decidimos usar el disilicato de litio, donde se puede manejar un poquito más la estética. Me gusta mucho y tiene una resistencia megapascal de 500, que nos da una cierta seguridad en el caso de pacientes que tienen este tipo de patología. Y las piezas 14, 15, 16, 24, 25, 26 decidimos usar circonio, que son el principio del alicate mandibular, donde te ejerce mucha fuerza el paciente. Usamos circonio con una resistencia megapascal de 1400 a 1500. Entonces, en el momento del diseño, nosotros nos aseguramos de ver que va a tener las guías caninas y las guías molares funcionando. Infelizmente no tengo el video del articulador, pero es una herramienta muy fácil de manejar y nosotros tenemos toda esa visión 3D antes de comenzar a fabricar o a producir los dientes, ¿no? Esta es la fase de diseño que hicimos en el mismo día que comenzamos las esculturas del paciente, ¿no? A tratar el paciente. En la confección del tratamiento del paciente tengo la fresadora MCX5, hicimos las esculturas de las piezas anteriores en disilicato de litio y las piezas posteriores las hicimos en circonio. Aquí tenemos las piezas en disilicato de litio, ¿no? Algunas piezas ya en circonio, pero hice un pequeño jueguito mientras la fresadora estaba, mientras los circonios estaban en proceso de sinterización, que dura más o menos unas 3 horas, 4 horas en el horno. Yo, por la inquietud o la ansiedad de ver cuál iba a ser el resultado del caso, decidimos imprimir el modelo y fresar un disco de cera para tener más o menos un pronóstico de lo que vamos a tener como resultado. Y aquí ya a las casi 36 horas hubiéramos colocado al paciente en el segundo día a hacer la instalación, pero los trabajos se terminaron tardes horas de la noche de un martes y citamos al paciente al día siguiente para comenzar a hacer la instalación. O sea, no hacemos ninguna prueba, no hacemos nada porque como el doctor Leopoldo felizmente mostró en sus diapositivas, nosotros podemos tener control en los parámetros de oclusión, de fricción interproximal, entonces, incluso de la espesura de cementación. Ese control nos pasa mucha seguridad sobre lo que estamos trabajando. El paciente fue sometido, lógicamente colocamos las coronas previamente sin cemento, con cemento probador, se sintió muy satisfactorio y procedemos a la cementación definitiva. Tanto así que si pueden ver en la imagen del cuadrante derecho superior, en la papila entre 21 y 22, todavía en sí está un poco hemática. Entonces, es una forma de comprobar realmente que el flujo digital ha sido de forma casi inmediata.
Lo comprobamos con las fotos laterales, las guías caninas, las guías de los molares. No contaba con espejo en ese momento para sacar las fotos de las adaptaciones palatinas, ¿no? Y el caso fue finalizado satisfactoriamente a las 36 horas. Podría haber sido antes, como les comenté, pero tarde de la noche del segundo día habíamos terminado recién la confección total. Claro que quiero puntualizar lo siguiente, como igual importante punto tocó el doctor Orlando, necesitamos alguna mano artística para hacer algunas finalizaciones. Yo tuve la colaboración de TPD Carlos Taborga y que me ayudó mucho haciendo los acabamientos de las piezas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un paciente rehabilitado. Vale decir también que el paciente siguió un protocolo para tratamiento de bruxismo. Hacemos infiltraciones de toxina botulínica en masseters y temporal. Y es eso, mis queridos amigos. El flujo digital es muy rápido, tanto así que cuando hablo del caso resuelto en flujo digital es más rápido que en el analógico. Entonces, esa experiencia quería compartir con ustedes en cuanto a resolver este tipo de casos que son complejos en nuestros consultorios, ¿no? Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Excelente caso, ¿no? Y una rehabilitación total, ¿no? Y bueno, ahora vamos para nuestro gran maestro, Rodrigo Pino de Chile. Y doctor Rodrigo va a hablar sobre implantes cortos con CEREC y cirugía guiada. Rodrigo, mi amigo. Gracias, gracias Fernando. Paso a compartir pantalla. Empezamos. ¿Se ve? No se ve todavía. ¿Han estado compartiendo todavía o no? No. No, todavía no, solamente veo usted. Sí. Ahí sí. Ya. Perfecto. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, listo. Listo, partimos entonces. Bien, más que nada esto era el inicio de lo que estamos aquí. Se me ocurrió hablar porque me tocó en este último tiempo hacer varios casos con implantes cortos y como es una cosa que se viene usando hace un tiempo, por eso tomé el desafío de hablar de esto un poco en el día de hoy. Mi práctica profesional es prácticamente solo privada. Me dedico en un centro con más socios a trabajar en el Centro Odontológico Versalles y en mi clínica privada donde con mi familia tenemos un consultorio con bastante tecnología que nos permite poder solucionar estos casos prácticamente dentro de la misma consulta. Yo pertenezco al primer grupo de entrenadores formados en Bensheim, donde aquí quedan algunos próceres que todavía están activos y algunos que ya no lo están. Para todo esto, obviamente requerimos de algunos instrumentos para trabajar con esto. Básicamente, una cámara que nos permite tomar entonces los modelos digitales para poder empezar a trabajar y formar, por ejemplo, para guías quirúrgicas. Los casos en general para este tipo de cosas los he estado haciendo bastante con guías quirúrgicas. Y tenemos entonces la ayuda de los equipos de Orthofos SL o de los equipos como Axios para tomar los archivos de ICON y juntar estos dos elementos para poder trabajar las guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas tienen una ventaja muy grande que minimizamos las complicaciones postoperatorias. Evitamos los errores indeseados. Se optimiza la colocación de los implantes por una mayor precisión
Y la predicción de la prótesis es bastante mejor porque son implantes protésicamente guiados, como decimos. O sea, nosotros definimos dónde va nuestra corona y en base a eso instalamos el implante. Por lo tanto, el workflow pre y postoperatorio está bastante estandarizado, lo cual hace que sea haya una facilidad tremenda para poder trabajar. Se utiliza en forma óptima las técnicas de imagen, el tratamiento es más rápido, por lo tanto tiene mayor aceptación para el paciente, hay mucho mejor comunicación con él, mostrarle lo que vamos a hacer y que él compruebe al final que efectivamente esto resultó así. Nos permite en algunos casos, no en todos, hacer una cirugía sin colgajo. Podemos planificar de antemano, y aquí en este caso sí van a haber colgajos, la planificación de aumentos óseos, porque en algunos casos requerimos de injertar. Y por lo tanto, el saberlo de antemano nos permite prepararnos para una cirugía distinta a cuando es una cirugía sin colgajo. Y por último, nos permite saber o predecir una prótesis provisional para esos casos, ya sea para muchos implantes o para 2 o 3 implantes. Y justifico las guías por casos como esto, donde sacamos ese implante y dijimos, ok, vamos a hacer solo un implante, no tocar un implante, sino que solo poner esa corona con un cantilever para solucionar el caso. El problema fue cuando fuimos a mirar el caso, la verdad es que el implante estaba casi acostado en el hueso, el que quedó. Entonces, pensando en esto, creo que el uso de las guías quirúrgicas para instalar implantes en zonas críticas es más que válido. Aparte de las consideraciones legales, cuando alguien se meta en algún enredo judicial y te pregunten por qué no la usaste. Ahora, esto no quita que sea necesario tener experiencia previa con los sistemas a mano alzada y que uno sea un implantólogo ya avesado antes de empezar a usarlo, porque muchas veces dentro de la cirugía puede pasar algo que termines usando a mano alzada. Y para planificar esto tenemos, la verdad, muchos hoy día software de todo tipo para poder trabajar, y uno se va quedando muchas veces con los que más conoce, o cuando uno se va quedando en el sistema, nos quedamos con los que son compatibles con nosotros, los DICOM, los sistemas de T-Base, poder exportar ciertos sistemas para poder fresar dentro de la consulta la guía quirúrgica, nos permite entonces un flujo de trabajo bastante fácil, donde el proceso se continúa sin tener que estar pensando si esto va a ser compatible o no va a ser compatible. Es como, yo soy fanático de los computadores Mac, plug and play, y un poco eso es lo que ocurre con estos sistemas. Yo empecé a trabajar con cirugías guiadas ya prácticamente hace unos 10 años fácilmente, y empezamos a mandar inicialmente a SICA, que era una empresa en ese tiempo, mezcla de Sirona con iCAD, y ellos desarrollaron guías quirúrgicas fresadas. Así que en ese tiempo esta es la primera guía quirúrgica que hice en ese tiempo. Pero ya después empieza uno a hacer guías quirúrgicas de distintos tipos. Por ejemplo, son guías quirúrgicas fresadas para 2 implantes en una NSX5, o para un implante, en este caso, para un Ankylos. O definitivamente después ya entras al sistema de las impresoras 3D, que nos permiten hacer entonces en una forma mucho más rápida y también dentro de la consulta y a un costo más inferior, guías quirúrgicas para todo tipo de implantes. Para esto hoy día Sirona tiene su propia impresora que lanzaron el año pasado, que hasta ahora lo que he encontrado es que es la más limpia del mercado, por el uso de estos jarritos donde van
las cubetas impresas, los modelos impresos, las guías impresas, y después los ingresas al sistema de fotocurado y lavado y no te ensuciaste ni un poquitito. En el caso de las rehabilitaciones, básicamente hemos estado usando los cubos o bloques Abutment o Implant Solution, vale decir, los cubos perforados. Tal como habló Polo, son cubos que vienen con este orificio realizado de fábrica, por lo tanto están estandarizados. Y aquí sí voy a hacer un pequeño alcance porque Polo mostró un par de fotos. Hoy día hay varios sistemas que hablan de T-Base, pero cuando hablamos de T-Base, para mí esto es un T-Base de Sirona, que es el que debería usarse con estos, porque ese T-Base, al igual que el que está aquí, es el que encaja perfectamente con el antirrotacional en la posición que uno lo necesita. Y no esto. Resulta que eso también es un T-Base, pero es un nombre genérico, el de Titanium Base, pero no tienen ninguna relación, ninguna, desde el punto de vista de las medidas, ni de la geometría, ni del elemento antirrotacional, con el orificio que tienen los cubos Implant Solution y los cubos Abutment, ya tanto de Vita, de Sirona o de Pareja de Caros, perdón, de Ivoclar. Por ejemplo, aquí dice MIS, compatible con Sirona. Esa es la foto de un T-Base Sirona con este MIS. No son iguales, y me van a perdonar, pero se mueve. Este es más cónico, aparte de eso, es más corto. Yo llevo usando 10 años el sistema solo con estos. No uso otros para esos cubos, que son específicos. Y comparto lo que dice Polo, en que hacer el orificio con una máquina no queda perfecto. La máquina industrial es mucho más precisa porque lo que calza con esto en los cubos perforados es un cuadrado. Y lo que uno logra con una fresa redonda es una media luna. Eso permite que esto se mueva. Con este cuadradito y que encaja en el cuadradito del cubo, no se mueve. Y eso es lo que uno percibe. En 10 años de uso, no porque lo diga yo, pero no he tenido nunca una descementación de ninguno de estos sistemas. Existe un material que estamos usando para hacer pilares o coronas monolíticas, que es este caso para hacer coronas y estos para hacer pilares. No son lo mismo, son de distinto tamaño, el orificio no está ubicado en la misma parte, por lo tanto, esto no se puede usar para hacer pilares, es solo para coronas monolíticas. El problema que tenemos hoy es que desaparecen del mercado y todavía no nos han dado ninguna solución para esto. Por lo tanto, nos quedamos con el disilicato y esperando que llegue Tessera perforado acá a nuestros países, porque ya existe en Estados Unidos, o en AMIC perforado. En la consulta fresamos guías, fresamos cubos y hacemos casi todo el proceso dentro de la consulta. Este es un caso de un paciente que tenía falta de sus molares y quería ser rehabilitado, es una señora. Tomamos la altura y teníamos en un punto 9 milímetros. Entonces empezamos a mirar qué pasa con los implantes cortos, si ir o no ir a hacer mayores elevaciones, por ejemplo, del maxilar. Y las conclusiones de estos trabajos dicen que, este es un trabajo del 2014, de elemento finito, donde los resultados indican que a menor diámetro de los implantes y a menor densidad ósea, los resultados son obviamente más desfavorables. El estrés de la interfase del hueso implante sufre menos al aumentar el diámetro de un implante y la densidad ósea. Por lo tanto, usar implantes de menos de 3.8, el ideal es 4.5 hacia arriba,
para implantes cortos es mejor y para el hueso donde van a ser implantados es mejor. En este caso, decidimos poner 5,8 por 9 y daba el espacio sin necesidad de ningún injerto ni de ligación. La guía quirúrgica, los implantes ya instalados, sus pilares, esa es la comprobación antes de empezar a trabajar, y los T-Base, T-Base 5.7, sus pilares, y las coronas a prueba. Y recién ahí vamos a hacer el proceso de pigmentación y de instalación y cementación. Para esto generalmente tengo un par de cementos. En este caso usamos Calibra de Densplay, y tiene una gran ventaja. Si uno lo fotocura muy poquito, estamos hablando de un par de segundos, se sale completamente el cemento y es muy fácil de retirar para que no te queden excesos y residuos, especialmente en la zona de la interfaz entre los dos implantes. Estos T-Base deben siempre ser arenados, al margen de las figuras que tengan de retención, si son lisos o no son lisos. Hay un trabajo de la Universidad de Ginebra donde usar distintos tipos de arenados con distintas micrones, 50, de 30, de 110, o no hacerle ningún proceso. 73% si no haces la posibilidad que se te descementen. Con 30, un 40%. Con 110. Con 30 menos, un 40%. Son iguales. Sin embargo, el de 50 micrones dio una mejora que solo uno de los 14 testeados, solo uno falló. Por lo tanto, el estándar es 50 micrones de óxido de aluminio a 120 libras de presión. Con eso podemos entonces estar seguros de que no se van a descementar. Es lo que yo estoy usando hoy día. Y no he tenido, como les digo, ningún problema. Este es el adhesivo que uso. Generalmente yo uso medium o si no opaco, dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es una corona unitaria o es una corona con mayor espesor, donde no tengo problema que se me vaya a traslucir el T-Base. O cuando tengo problemas de translucidez, también Panavi opaco para mí es el más opaco que existe de los cementos. Y ahí está entonces la prótesis ya cementada. Hay que cambiar el CEREC después. Y ahí está la señora ya con su rehabilitación terminada. Y son entonces pilares personalizados con coronas ferrulizadas para distribuir la carga entre los dos implantes que son cortos. Usamos para eso cajas de cirugía guiada, que puede ser la Ankylos o la caja short de Bradesson. En el Ankylos tenemos implantes hasta de 6.6 milímetros de longitud. Este es otro caso donde ya tenemos bastante menos altura. Se hizo un trabajo comparativo de implantes de 6 milímetros versus implantes de 9 milímetros con aumento con regeneración, ¿ya? En mandíbulas atróficas. Este es un estudio retrospectivo de 5 años y en la discusión salió en general que ambos grupos reportan éxito en el tratamiento. El único problema es que el grupo de implantes cortos tiene menor tasa de complicaciones quirúrgicas, obviamente, porque no tenemos problemas con los colgajos ni con los injertos. La cirugía, por lo tanto, es más corta y es una sola. Y la rehabilitación ferulizada, como decía, reparte mejor las cargas oclusales, especialmente en molares, cuando tenemos además un molar que tiene que es el último de la fila en la parte posterior. Esta es la paciente en este caso. Usamos igual implantes de 5.8 por 7.5. Ahí están. Entraban perfecto en el hueso que teníamos disponible sin necesidad de hacer injerto. La guía. Ahí está la paciente. La radiografía con sus pilares ya instalados para que cicatrice. Las prótesis listas para ser instaladas son circonio con disilicato y los T-Base. Hay que pintarlos. Usamos, en este caso, como es disilicato, generalmente me voy a los
a la marca, así que si es ibuclar, hago tinción con ibuclar. Si necesito estética, con flúor. Y aquí se instalan los pilares y se instala definitivamente la prótesis. Y también ferulizadas. Este es otro caso donde tenemos altura de 8, de 5. También entran sin problemas. Entonces decidimos poner acá, en el que es más corto, un 5.8 y en el otro un 4.6. Y esto es una revisión sistemática de implantes de 5-8 milímetros de longitud versus implantes largos con aumento, y este es desde el año 2018. En una revisión sistemática. Y las conclusiones en general es que ambos grupos reportan éxito en el tratamiento de corto plazo. El grupo de implantes cortos tiene menor pérdida ósea a los 3 a 5 años. Y se sugiere, sí, un estudio de 10 años para comparar la pérdida ósea marginal de ambos grupos. Pero ambos sistemas pueden ser usados, son válidos. La guía quirúrgica. Ahí está el implante instalado con sus pilares de cicatrización. Esa pieza la perdió el paciente, entonces aquí en este espacio pudimos poner un implante un poco más largo, donde atrás no teníamos esa posibilidad. En este caso, como ya se nos había, un caso reciente, se nos habían acabado los cubos perforados de circonio, entonces hacemos la parte del pilar en disilicato de litio, de opacidad MO2, y encima el color para este paciente, que en este caso era un A3. El mismo sistema de T-Base, y eso ya es instalado en boca del paciente, igual ferulizadas. Esa es la prótesis instalada con su radiografía de control. La vista lateral. En este otro caso, es otra paciente que ya tenía un rango de pérdida bastante mayor. Estas eran unas prótesis fijas hechas hace más de 20 años, donde el periodoncista logró mantener esas piezas, especialmente estas raíces que ya tenían lesión de Furcas por esa cantidad de tiempo, pero al final las caries, el problema ya empezaron a complicarse y tuvo que entonces cortar este puente acá, y esto se pudo mantener y hacer implantes en este otro punto. Este es una revisión literaria con metaanálisis, y la evidencia muestra que implantes cortos son un tratamiento predecible. Los fracasos y complicaciones se encontraron principalmente en forma inicial a la instalación de los implantes, incluso antes de ser rehabilitados. O sea, los mayores problemas están recién instalados y no después. Después ya tienen una duración como cualquier otro implante en general. Se me pegó el computador. Que no deja pasar. A ver, voy a salir. No, el computador se me puso lento. A ver si voy a cambiar el computador ya. Ahí sí. Para esta paciente entonces usamos 2 implantes de 4.6 milímetros de diámetro con una altura de implante de 6 milímetros. En esta condición, la guía quirúrgica, y en este caso entonces sí, porque teníamos bastante poco hueso, sí se injertó vía transalveolar, con osteotomos MIS se hizo el injerto. Para eso usamos el EPRF Block. Tengo la suerte de tener 2 profesionales a mi lado, uno es mi señora, el otro es mi hijo, que hacen este procedimiento, así que se facilita mucho el trabajo de injertos para los implantes. Este es el caso ya, son implantes de diámetro 4.6, pero con plataforma 3.8, reducida, con pilares de circonio y la corona en disilicato de litio, también ferulizadas. Una de las grandes ventajas que tiene usar una guía quirúrgica para estos casos
no es solamente el que uno va a entrar y dejar el implante en una posición de profundidad, sino que además en una posición para poder hacer coronas, como decían antes, prótesis ventilladas con una forma y respetar un espacio para los tejidos blandos en la zona de esta unión. Así que es una de las, probablemente una de las mayores recomendaciones, porque cuando uno empieza a trabajar acá atrás, se te empiezan a cambiar los espacios y te puede quedar un implante más atrás o más adelante, y por lo tanto entonces tu corona va a quedar un poco deformada. Esa es la prótesis instalada, donde decidimos conservar todavía. Esta es la señora de edad, así que no quería cambiarse todavía ese puente. Tiene de hecho ahí todavía el corte de la cerámica cuando cortamos el puente. Todos estos avances que uno ve, uno los ve, y esta fue la IDS del 2023, fue en Colonia en marzo de este año. Ojalá que alguna vez todos puedan ir. Uno se encuentra con amigos que lo invitan a comer, te encuentras con más amigos que van a ver estas ferias, así que yo recomiendo. Te encuentras con algunas personalidades del mundo de la academia, Joseph Funkela, para ver cosas que ya son del punto de vista de lo impresionante. Miren esta mano, la textura de esa mano, eso está impreso. O esto es circonio impreso para una articulación de nuestros dedos. Así que tenemos para el día futuro, si tenemos artrosis, ya tenemos una solución. Todo esto se ha hecho impreso. Hoy día en esta feria, las impresoras eran la vedette. O también este pequeño robot que probablemente va a ser nuestro asistente del día de mañana para hacer la atención de nuestros pacientes. Por lo tanto, hoy día tenemos impresoras para todo tipo de cosas, desde impresoras que podemos cambiar el material, impresoras para hacer coronas de un solo tiempo en 16 minutos, fotocurado en 4, multicolor, en un solo cartridge 4 o 5 coronas. O Stratasys, que tiene una bandeja donde empieza a formar con distintos tipos de resinas, distintos tipos de trabajos en un solo proceso. O impresoras de cromo cobalto o de titanio, que están hoy día funcionando. Esas son las vedettes que hay. Esta feria volvió después de la pandemia, reunió a 120.000 visitantes de 160 países dando vuelta, y más o menos volvieron a los 2.000 expositores. La próxima es el 2025, 25 al 29 de marzo, así que los que estén interesados anótenlo, porque eso viene y es interesante ir. Muchas gracias por la paciencia, espero no haberme demorado mucho. Muchísimas gracias, doctor Pino, muchísimas gracias. Una vez más, una presentación excelente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Amigos, tenemos aquí algunas preguntas. La primera pregunta pienso que es para... A ver... La Belinda. Sí, de Belinda. Para el segundo expositor, que fue Polo, ¿no? En Chairside usted... Al segundo expositor fue para Apolo, ¿no? Polo. Sí. En Chairside usted simplemente su tie base o T-base a la corona. A la corona. ¿Y cuándo está hecha por el laboratorio dental también? Bueno, yo básicamente siempre cemento mis restauraciones a T-Base, y yo nunca mando a un laboratorio a hacer las restauraciones sobre T-Base. Siempre es chairside, siempre lo hacemos nosotros en la consulta. Y sí, efectivamente, siempre lo hacemos nosotros. Ok. Para Jimmy, ¿coloca algún dispositivo como un protector bucal, una férula para proteger las restauraciones, ya que el paciente es bruxómano? Claro, generalmente por protocolo, mismo que no estuviera utilizando ninguna restauración, es importante a los pacientes con bruxismo colocar un protector.
Mismo así también que logras un distanciamiento, una desprogramación en la articulación del paciente, ya que generalmente ya llegan con una semiartrosis articular, ¿no? Entonces, desde luego es muy importante mandarlos con dispositivo, generalmente rígidos de 0,9 milímetros hasta un 1,2 milímetros de grosor. Ok. Aquí también para el doctor Pino. ¿Estos implantes cortos son de la marca Ankylos? No, dos preguntas. Los implantes, o sea, lo que puse aquí en esta presentación son de la marca Verizon. Tengo implantes cortos 6.6 de Ankylos también. Puedes usar cualquiera de los dos. La ventaja del Ankylos es que tiene una reducción de plataforma bastante importante, entonces cuando es crítico, me gusta mucho para el sector anterior, especialmente para piezas unitarias. Y estos usan T-Base S Polo. Y por lo tanto hay que tener cubitos S también. No todos son L. De acuerdo. Sí es cierto, todos los narrow, todos los delgados usan S. Y lo que pregunta Belinda en cuanto a la arenal del T-Base, ¿no disminuye la muesca? No, porque tú estás arenando con 50 micrones. La muesca no desaparece. No se trata de arenar a un nivel que desaparezca en todas las figuras. Es solo asperizar la superficie. Así que no hay problema en arenar. Pero debe arenarse. Los trabajos así lo muestran. Gracias, Pino. Aquí, a ver, en el chat si hay preguntas. Hay una pregunta aquí. Si en el caso, pienso que es para Jimmy, en este caso de restaurados con circonio, el bruxómano no seguirá absorbiendo hueso. O entonces podría ser con resina fresada. Bueno, es una pregunta bien importante, ¿no? Porque antes nosotros pensábamos que dar una restauración con una resistencia menor podríamos transmitir menos fuerza a las porciones radiculares, a las porciones más nobles del vidrio. Pero siguiendo los protocolos de tratamientos actuales en pacientes con bruxismo principalmente severo, hacer la aplicación de toxina botulínica paralizando algunos fascículos musculares importantes, ya logramos equilibrar esa fuerza inconsciente que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, los casos que hemos tenido mucho éxito en rehabilitarlos a los pacientes ya con prótesis o coronas individuales más nobles, que no tengan fracturas en momentos desagradables, pero todos los pacientes con bruxismo son tratados por un semiclínico con toxina botulínica en masseters y temporal. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, me gustaría ¿Puedo decir algo? agradecerle. Sí, por favor, Rodrigo. Rodrigo, por favor. No, en cuanto a los materiales usados en aumentos de dimensión vertical, quisiera contar un par de cosas que, si bien es cierto, hoy día hay un poco de moda en que se usa harto circonio. Básicamente por los dentistas lo que nos pasa es que no queremos que se nos quiebren las cosas. El circonio tiene una gran ventaja que se pule muy bien, no tanto en lo que se refiere a la coloración, porque los primeros circonios eran feos, y el glaze, hay trabajos que demuestran que a los 3 años se empieza a craquelar, entonces ya empieza a ser una lija. Yo personalmente en los casos de pacientes bruxómanos discrepo un poco de Jimmy en el sentido de que yo prefiero que si algo se va a quebrar, sea mi restauración. La puedo hacer de nuevo. Un diente fracturado, ya sea el que tiene la corona o el que tiene el antagonista, no lo puedo reemplazar más que con un implante. Entonces ahí soy más amigo de usar materiales un poco más elásticos, un poco más, por último, que se quiebren solos y sea mi fusible en vez del circonio. La verdad, yo no soy muy fan del circonio, salvo para pilares o cosas donde necesito que sea algo duro. Así que yo en general, y tengo muchas rehabilitaciones hechas,
donde el problema, más que de dureza, el problema es oclusión. Entonces, si uno tiene una buena guía anterior y una buena desoclusión lateral, no va a haber tracción, que es lo que complica, por ejemplo, cerámica feldespática. Y tengo casos controlados ya de más de 6, 10 años de tratamientos hechos con cerámica feldespática. Yo soy de los cerecólogos antiguos. Entonces, cuando empezamos yo llevo 23 años en el sistema, cuando empezamos no había más que Mark II de Vita, monocolor. Era lo único que había, así que todo lo que hacíamos lo hacemos en eso. Entonces tenemos una experiencia muy larga hoy día de uso de cerámica feldespática versus los nuevos materiales que en buena hora llegaron, pero creo que cada uno tiene su indicación. Entonces no me voy al circonio a ojos cerrados, sino que indico de acuerdo al paciente. Esta sería mi acotación. Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿alguien más? A ver el chat. Excelente los temas. Saludos a todos. Saludos, Fernando. Abrazo, Raúl. Mira, amigos, pienso que estamos terminando y me gustaría una vez más agradecerles a todos. Orlando tuvo que salir un poco más temprano porque tenía un compromiso. Y me gustaría agradecer a Jimmy, a Leopoldo, Polo, ¿no? Y Rodrigo. Son amigos y es un placer aquí estar con ustedes y un gusto saludarte nuevamente y verles, aunque sea virtualmente, ¿no? Amigos, me gustaría también agradecer a todos los que acompañaron en vivo y el video va a estar disponible en las próximas 1 o 2 semanas en YouTube. Entonces, pueden compartir el enlace que vamos a enviar en los grupos, en las redes sociales y espero a ustedes en el próximo evento. Ahora vamos hasta Alemania la próxima semana y con un grupo de latinos en el evento de Digital Experience. Si quieres participar de este evento, pregunte a su dealer o a su representante de su región de Dentsply Sirona y es una oportunidad para conocer dónde la magia acontece, ¿no? Dónde los escáneres son fabricados, la fresadora, la impresora y tener la oportunidad de conocer uno de los centros de enseñanza de odontología digital, por seguro que el más avanzado del mundo. ¿Sí? Amigos, fuerte abrazo a todos. Hasta luego.